Buenos días a todos. En el día de la fecha voy a presentar el Ateneo Bibliográfico. Soy la teniente primero médica Valentina Sarli, residente de cuarto año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Bien, como introducción, sabemos que la hipertensión arterial es un factor de riesgo común de muerte por causa cardiovascular a nivel mundial. Con el envejecimiento de la población, determinar el objetivo terapéutico sobre la tensión arterial sistólica en pacientes ancianos hipertensos se ha convertido en foco de investigación. Las guías actuales sobre el tratamiento de la hipertensión arterial en este grupo de pacientes son inconsistentes. Por ejemplo, tenemos la Academia Americana de Médicos de Familia, en donde tienen como objetivo una tensión arterial sistólica menor de 150 milímetros de mercurio. La Sociedad Europea de Cardiología plantea un objetivo entre 130 y 139 milímetros de mercurio, y el Colegio Americano de Cardiología un objetivo menor de 130 milímetros de mercurio. En cuanto a la Sociedad Argentina de Cardiología, en el consenso de 2018 sobre hipertensión arterial, nos dice que en aquellos pacientes mayores o iguales a 65 años y menores de 80, hay que iniciar tratamiento de la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, con un objetivo de una presión arterial menor de 140-90 milímetros de mercurio respectivamente. Y para aquellos pacientes con una edad mayor o igual a 80 años, el inicio de tratamiento es con una presión arterial mayor o igual a 160 de sistólica o 90 de diastólica, y con un objetivo menor a 150-90 milímetros de mercurio, con un nivel de evidencia clase 1B. Bien, ya en el 2015 fue presentado este estudio en la revista de New England, que se trató de un estudio, el Sprint Trial, un estudio realizado en Estados Unidos sobre 127 clínicas en pacientes hipertensos de 50 años y más, contando con pacientes mayores de 75 años, en donde se observó beneficios cardiovasculares con un tratamiento intensivo, con un objetivo de una tensión arterial sistólica menor de 120 milímetros de mercurio, comparado con el tratamiento estándar que tenía como objetivo una tensión arterial sistólica menor de 140 milímetros de mercurio. Sin embargo, recientes estudios observacionales sugieren precauciones llevar una tensión arterial sistólica menor de 130 milímetros de mercurio, y además se suma la poca adherencia al tratamiento en este grupo de pacientes y los efectos adversos relacionados a la presencia de sistólicas bajas. Bien, el estudio que les traigo a presentar es el STEP Trial, que fue presentado en el Congreso de la Sociedad Europea este año, y que tuvo como principal objetivo determinar si el tratamiento intensivo de tensión arterial sistólica entre 110 y menor de 130 milímetros de mercurio reduce el riesgo cardiovascular comparado con el tratamiento estándar, una tensión arterial sistólica entre 130 y menores de 150 milímetros de mercurio en pacientes de nacionalidad china entre 60 y 80 años. Y como objetivo secundario fue determinar la eficacia de una app de celular en mejorar el control de la hipertensión arterial y reducir así también el riesgo cardiovascular. Fue un estudio prospectivo, multicéntrico, randomizado y controlado de 42 centros de 23 provincias en China, y tuvo como criterios de inclusión una tensión arterial sistólica entre 140 y 190 milímetros de mercurio en 3 visitas o con tratamiento previo antihipertensivo, y pacientes que tengan entre 60 y 80 años. Como criterios de exclusión fueron varios: una tensión arterial sistólica mayor a 190 milímetros de mercurio o una diastólica menor de 60 milímetros de mercurio, diagnóstico de hipertensión arterial secundaria, antecedentes de ACV isquémico o hemorrágico, hospitalización por infarto agudo de miocardio en los últimos 6 meses, revascularización coronaria por cirugía o angioplastia en los últimos 12 meses, necesidad de revascularización coronaria en los próximos 12 meses, antecedentes de FA o arritmias ventriculares, insuficiencia cardíaca clase funcional 3-4 o historia reciente de hospitalización por insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, severa enfermedad valvular o enfermedad valvular que requiera reemplazo mediante cirugía o vía percutánea durante el estudio, historia de miocardiopatía hipertrófica, historia de miocardiopatía dilatada, enfermedad reumática cardíaca o congénita, diabetes mal controlada, entendiéndose como una glucemia en ayunas mayor a 200 miligramos por decilitro, o una hemoglobina glicosilada mayor a 8%, severa disfunción renal, y en esto se trataba de pacientes que estén en diálisis, que tengan enfermedad renal en estadio terminal,
o una creatinina mayor a 2,5 miligramos por decilitro, y en cuanto a la disfunción hepática, la GOT no debía superar 3 veces su valor de límite superior normal. Presencia de cáncer y severo deterioro cognitivo o enfermedad psiquiátrica. Una vez elegidos estos pacientes, se hacía un cuestionario sobre el hábito tabáquico, el enolismo, se calculaba además el score de Framingham, que es calcular el riesgo cardiovascular a 10 años, riesgo cardiovascular global. Se determinaba la fragilidad de los pacientes, el estado cognitivo, se realizaba un ecocardiograma Doppler para determinar la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo, y además se realizaba un índice tobillo-brazo asociado a velocidad de la onda de pulso tobillo-brazo para determinar la presencia de aterosclerosis arterial. La randomización fue 1:1, se separaron los pacientes a un grupo de tratamiento intensivo con un objetivo de tensión arterial sistólica entre 110 y menos de 130 milímetros de mercurio, y otro grupo de tratamiento estándar donde el objetivo era una sistólica entre 130 y menos de 150 milímetros de mercurio. Los antihipertensivos que se utilizaron fueron los ARA2, en este caso el olmesartán de 20 miligramos día como dosis, bloqueantes cálcicos, que fue la amlodipina, con una dosis de 5 a 10 miligramos día, y diuréticos tiacídicos, que no fueron utilizados al inicio del ensayo, así como los beta bloqueantes, que solo fueron como tratamiento adicional y solo si fueran necesarios. El seguimiento fue una vez al mes durante los primeros 3 meses, y luego cada 3 meses hasta completar el periodo de seguimiento, que fue en un total de 4 años. Bien, acá les traigo cómo se hizo la randomización de acuerdo a recibir la medicación. Comenzaron con olmesartán 20 miligramos día o amlodipina 5 a 10 miligramos día. Para el grupo de tratamiento intensivo, si en cada una de las visitas tenía una sistólica menor a 130 milímetros de mercurio, continuaba con la misma terapia, pero si no lograba el objetivo, lo que se hacía era subir la dosis de la medicación que estaba recibiendo o añadir otra terapia o otras drogas como diuréticos tiacídicos y beta bloqueantes. Para el grupo estándar, vemos que si durante una de las visitas tenía una sistólica menor a 125 milímetros de mercurio o tenía sistólicas menor a 130 en 2 visitas sucesivas, se reducía la dosis o el número de drogas antihipertensivas que estaba recibiendo el paciente. Ahora, si tenía una sistólica menor a 150 milímetros de mercurio en una de las visitas o mayor a 130 milímetros de mercurio en 2 visitas sucesivas, continuaba con la misma terapia. Y si no se lograba el objetivo, es decir, los pacientes seguían registrando tensiones arteriales sistólicas mayor a 150 milímetros de mercurio, se subía la dosis de la medicación que estaba recibiendo o se añadía terapia nuevamente con tiacídicos o beta bloqueantes. La intervención de la app se llamaba Hypertension Doctor App Software y se instalaba en celulares con Android o iOS compatibles, y se le suministraba además al paciente un tensiómetro Omron automático. Esta app lo que hacía era facilitar la adherencia al tratamiento y monitorización de la hipertensión arterial mediante alarmas de recordatorio de toma de medicación y esquema de tratamiento, comunicación interactiva entre paciente y médico, educación cardiovascular y alarmas para hipo o hipertensión con diferentes luces. Por ejemplo, luces rojas para aquellos pacientes que estaban o muy hipertensos o muy hipotensos, amarilla para aquellos que no estaban en el objetivo ya definido para cada grupo, o verde si se encontraba dentro del objetivo especificado. Bien, el endpoint primario fue un combinado de primer evento de infarto agudo de miocardio, ACV isquémico hemorrágico, hospitalización por angina inestable o insuficiencia cardíaca descompensada, necesidad de revascularización coronaria, FA y muerte de causa cardiovascular. El endpoint secundario fue cada uno de los componentes del resultado primario por separado, más muerte por todas las causas, disminución de la función renal o desarrollo de enfermedad renal terminal, deterioro de función cognitiva que incluye alteraciones sensoriales, trastornos de la memoria y del pensamiento, presencia de rigidez arterial evaluados por disminución de valores de índice tobillo-brazo y velocidad de onda de pulso arterial, y resultados secundarios adicionales fueron la primera aparición de FA o aleteo auricular, diabetes y fractura ósea. Bien,
Desde enero de 2017 a diciembre de 2017, los pacientes fueron elegidos y posteriormente randomizados. Serán pacientes que tenían entre 60 y 80 años, hipertensos, de los cuales fue un total de 9.024 y quedaron solamente 8.511. De estos, 4.243 fueron asignados al tratamiento intensivo y 4.268 fueron asignados al tratamiento estándar, teniendo en cuenta que fue un análisis por intención de tratar. Bien, de lo que fue las características basales, tenemos que no hubo diferencias en ambos grupos. La mediana de edad fue de 66 años. Perdón, ahí está. También vemos que la distribución de la edad, aquellos pacientes que tenían entre 70 y 80 años, también fue bastante igual en ambos grupos. También los valores de sistólica y diastólica, para una sistólica de 146 y una diastólica de 82. La disfunción renal también fue bastante distribuida en ambos grupos, aquellos pacientes que lo presentaban, así como también el perfil lipídico. Vemos un colesterol total con un valor de 4,9 para ambos grupos, así como los valores de HDL y LDL. Y también el antecedente previo de presencia de diabetes mellitus, hiperlipidemia y enfermedad cardiovascular. En cuanto al score de Framingham de alto riesgo, que vemos un porcentaje mayor o igual al 15%, también fue distribuido en ambos grupos, 2.588 pacientes en el tratamiento intensivo y 2.576 para el tratamiento estándar. Bien, lo que traigo acá para mostrar con las curvas es, cómo disminuyeron las sistólicas en ambos grupos, tanto en el tratamiento estándar como en el intensivo, a lo largo de la duración del ensayo. Vemos ya que al primer y segundo mes del tratamiento estándar, las sistólicas bajaron entre 135 y 140 milímetros de mercurio, manteniéndose estables durante todo el ensayo, y para el tratamiento intensivo las sistólicas fueron en el primer mes entre 130 y 135, pero ya el segundo y tercer mes fueron por debajo de 130 milímetros de mercurio y se mantuvieron estables durante todo el periodo. La mediana del número de medicaciones, como pueden observar, para el grupo de tratamiento intensivo fueron aproximadamente entre 1 a 2 medicaciones, ya más cerca de 2 medicaciones por día. Bien, y este es la incidencia acumulada del endpoint primario, donde vemos diferencia marcada para lo que es el resultado del endpoint primario con significación estadística. Para lo que fue el endpoint secundario, vemos que hubo también diferencias a favor del grupo de tratamiento intensivo, tanto para stroke, síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca descompensada, necesidad de revascularización coronaria, así como también muerte por causa cardiovascular y MACE, siempre a favor del grupo de tratamiento intensivo. Acá están las curvas, cada una por separada, de lo que es stroke, síndrome coronario agudo y MACE, donde se ven diferencias a favor del grupo que recibió tratamiento intensivo. En cuanto a los eventos adversos y resultados renales, vemos que la hipotensión fue el evento adverso más importante y más significativo para el grupo que recibió tratamiento intensivo. En cuanto a los valores de insuficiencia renal y de creatinina, tomando en cuenta la disminución de la tasa de filtrado glomerular estimada y la elevación de la creatinina sérica, no hubo diferencias en ambos grupos. Bueno, como limitaciones de este estudio, solo incluyó población de adultos mayores chinos de la etnia Han, que comprende el 90% de la población china, y esto obviamente limita la generalidad de los resultados del ensayo STEP. Y la puntuación del score de Framingham se realizó sobre población principalmente de raza blanca, lo que podría sobreestimar el riesgo de enfermedad cardiovascular en adultos chinos. Como conclusiones, varios ensayos han demostrado el efecto beneficioso del control intensivo de la presión arterial sobre los resultados cardiovasculares en adultos mayores, pero el objetivo adecuado de una tensión arterial sistólica se mantiene poco claro. El ensayo STEP proporciona evidencia importante que muestra que una reducción en la presión sistólica arterial a menos de 130 milímetros de mercurio mostró beneficios cardiovasculares en adultos mayores con hipertensión arterial de China,
pero se recomienda obviamente precaución al generalizar los resultados a poblaciones que no fueron incluidos en el ensayo. Muchas gracias.